procedo a darle la palabra al legislador Henry Cucalón. Adelante, asambleísta Cucalón. Colegas, legisladores, pueblo ecuatoriano que nos acompaña en la presente sesión. El 24 de mayo del año 2017, el actual mandatario asumió prometiendo hacer una cirugía mayor a la corrupción. Casi 4 años han pasado en los cuales no se ha hecho otra cosa que culpar a todos y a todo por los problemas que aquejan al Ecuador, cuando en gran medida son los propios responsables. El que se dijo que era un gobierno de transición, en este y muchos temas terminó siendo un gobierno intrascendente. La Asamblea Nacional ha trabajado para dar soluciones viables al Ecuador en materia anticorrupción. Recordemos que en este hemiciclo ya se aprobó prácticamente por unanimidad una ley de lucha contra la corrupción que fue vetada en su totalidad por pura vanidad y con el único afán de obstaculizar de este gobierno para luego enviar un proyecto nuevo que era tan malo que tuvo que ser archivado. Hoy, estando ya de salida y cuando los escándalos son insostenibles, han apurado el tratamiento de estas reformas, pero no por un compromiso con los ciudadanos, sino como respuesta a la coyuntura y por exigencias de organismos internacionales. Incluso, bastantes cosas de las que se están proponiendo ya fueron incluidas en el COIP y también por la consulta popular de febrero del año 2018, que es la aplicación directa de donde ya se modificaron las leyes respectivas para que quien cometa delitos relacionados con corrupción quede inhabilitado de por vida para ejercer cargo público y por un tiempo determinado para contratar con el Estado. Siempre será importante mejorar y precisar disposiciones que permitan ser más eficientes en el combate a la lacra de la corrupción. A pesar de ello, hay que ser enfáticos en señalar que no por falta de estas reformas es que se han perpetrado estos delitos. Por ejemplo, en el caso de peculado, existe las calendas griegas. Siempre ha sido sancionable y la justicia así lo ha demostrado cuando quiere. Así que no podemos caer en la demagogia que por falta de ley es que se premia la impunidad. ¿Cómo no estar de acuerdo con afinar los delitos de tráfico de influencias, la elusión de procedimientos de contratación y la sanción de la corrupción en lo privado? Siempre he sostenido que si hay un sabido en el sector público es porque también hay otro, inclusive mayor, en el sector privado. Sin embargo, no pueden decir que en este país no es posible sancionar a malos empresarios. ¿Cómo entonces es que ya hemos visto casos de sentencias a grandes empresas y a sus representantes? Un punto importante donde se ha tomado en cuenta mis observaciones y la de algunos colegas es justamente en el sentido de que no se puede únicamente sancionar el peculado agravado cuando se cometan en el marco de una declaratoria de emergencia, sino que se amplíe a los procesos regulares. La emergencia es solamente la llave del lleve. El robo siempre será robo en periodo normal o en excepción. Respecto a la inhabilitación para contratar con el Estado de por vida, estoy absolutamente de acuerdo. Simplemente se está ampliando lo ya aprobado en consulta popular y cuyo objeto fue también sancionar de forma más fuerte estos delitos. Estamos en armonía con los ciudadanos. Un tema que me preocupa es el de la investigación compleja, pues puede ser absolutamente atentatoria contra el principio de presunción de inocencia y de legítima defensa. Ampliar la instrucción fiscal a un plazo de 12 meses, considerando que en la mayoría de casos se habrá aplicado la medida cautelar de prisión preventiva, atenta explícitamente contra los principios de plazos razonables impuestos por diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. Adicionalmente, se pretende que la Fiscalía pueda solicitar el cambio a esta modalidad hasta el día 45, es decir, el último día de instrucción fiscal. Cualquier litigante puede darse cuenta de lo injusto y atentatorio que esto resulta para la defensa de cualquier procesado que ha estructurado su estrategia en base a un plazo de instrucción ordinario, por lo cual considero que esta figura debe ser rechazada tal y como se encuentra planteada en este proyecto de ley, en su defecto, modificarla radicalmente. En cuanto a la forma,
en el artículo 6, el literal E, no corresponde con la graduación de penas que maneja el COIP. La pena debe ponerse por rangos. En este caso, debería ser de 10 a 15 años. Además, el rango de la infracción se superpone con el literal F, pues habla de más de $70,000, sin rango superior, mientras en el literal F habla de igual o mayor a $150,000. Esto puede dar cabida a una interpretación subjetiva del juzgador, quien podría aplicar una u otra pena según su solo criterio. Asimismo, en el artículo 10, el cuarto inciso no tiene sentido, pues implica aplicar a una persona natural una pena prevista a una persona jurídica, por lo cual no sería aplicable. Adicionalmente, se repite el mismo texto del último inciso, por lo que uno de los dos debe ser eliminado. Finalmente, el proyecto de ley contiene 7 disposiciones reformatorias, que en realidad representan 15 reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Preocupa que se utilice una ley reformatoria a un código penal para hacer una reforma tan extensa a otro cuerpo jurídico, sobre todo cuando las reformas que se han presentado a la mencionada ley desde la legislatura, entre ellas propuestas de mi autoría, han demorado significativamente su trámite al interior de este Parlamento. Cuidado, esto sirva como precedente para permitir a futuro abusos similares a las leyes troles y otros ejemplos lamentables que hemos visto en el pasado reciente. En general, las reformas planteadas buscan mejorar en el ámbito administrativo la función de ciertas instituciones. Por ejemplo, me parece correcto el tratamiento que se le quiere dar a la discrecionalidad, que muchas veces terminan en arbitrariedad. Con la reforma se limita su aplicación. Otro punto a favor, el hecho de que las sanciones por contratistas incumplidos o adjudicatarios fallidos, así como las que constan en las infracciones y sanciones que constan en la ley, se apliquen inclusive a los representantes legales de las personas jurídicas, siendo muy específica en el sentido de que el sancionado sea el representante que haya actuado en calidad de tal en el periodo en que se generaron las acciones que motivaron la sanción. Se busca también tener una mejor regulación y control sobre las contrataciones de emergencia, lo cual es positivo, pero hay que ser prolijos y evitar que se incluyan disposiciones tendientes a complicar los procesos y aumentar los trámites burocráticos, lo cual implica demorar contrataciones que por su naturaleza y urgencia deben ser extremadamente expedidas. En este punto hay algo trascendental, es la función de la Contraloría en los procesos de emergencia. Mucho se ha hablado del regreso del control previo, incluso del control posterior, pero es importante que topemos para estos casos el control concurrente, que sean auditores que no antes ni después vigilen el proceso, sino mientras éste se lleva a cabo. Colegas legisladores, señor vicepresidente, no podemos seguir impasibles ante la gravedad de la situación moral que vive este país. La corrupción en nuestra nación se ha institucionalizado. No dejemos que llegue el momento en que se haya normalizado. Normas como las que estamos aprobando en este momento ayudan mucho y merecen ser apoyadas. Pero, como siempre he sostenido, en el Ecuador no hay falta de leyes, sino de voluntad política y jurídica para aplicar las herramientas que se tienen a disposición. Por ello, seguiremos atentos para que la justicia actúe con eficiencia y eficacia, sin excusas, para sancionar a quien tenga que sancionar. Señoras y señores.